parte del valor que nosotros le damos al proyecto es que siempre generamos una marca que genere un impacto, una transformación e identificación con los beneficiarios. Entonces siempre era importante para nosotros generar esa marca con los beneficiarios. Entonces le colocamos Collision EBT buscando la forma de generar, es cuando colisionan esas partículas y lo que buscamos es que esa colisión de partículas generara una explosión de la innovación en el departamento del Atlántico. Una dosis de inspiración y conocimiento a través de las historias de sus protagonistas. Aquí comienza La Hora del Emprendimiento, un espacio del Centro de Crecimiento Empresarial e Innovación Macondo Lab, para la innovación, la reflexión y el desarrollo empresarial. Bienvenidos. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a La Hora del Emprendimiento, este espacio donde celebramos las ideas que transforman en empresas y donde escuchamos a quienes están moviendo fronteras por supuesto del conocimiento, la innovación, la tecnología desde el Caribe colombiano. Y es por eso que tengo unos invitados especiales, bendita entre los hombres, por supuesto. Y hablaremos sobre el programa Collision EBT. Debo decir algo. La mayoría de empresarios que hemos tenido en este programa desde su nacimiento, que fue el año pasado, son egresados de nuestro programa Collision EBT. Y bueno, ¿cómo no traer a esos protagonistas, ideadores, constructores de alto impacto y que bueno, que durante todo este tiempo consideraron consolidar estos modelos de negocios de base tecnológica y que fortalecieron pues capacidades en cada uno de ellos? Entonces nada, bienvenidos. Saluden. Muchas gracias, Yarle, por la invitación a tu programa. Ay, no es mío, es de Macondo. Programa. Bueno, tenemos al doctor Luis Ortiz, quien los saluda, director del proyecto de Collision EBT. Tenemos al profesor José Ramos, investigador especializado en emprendimiento tecnológico. ¿Cómo estás, José? Muy bien, muy bien. Un poquito nervioso por esto, pero creo que hoy vamos a decir todas digamos que los aspectos más clave del proyecto y bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me gusta cuando la gente dice, uy, ¿cómo lo hacen? Esto no lo estoy inventando. Mucha gente empieza como que, ¿cómo lo hacen? Danos la salsa secreta. Y les digo algo. Podemos entregar el documento completo, que nadie lo va a hacer como nosotros. Eso pasa, eso que está diciendo José. Las cositas detrás de todo esto. Y bueno, a nuestro experto en vigilancia tecnológica y conexión con mercados y por supuesto parte del equipo aliado Verticali. Bienvenido, Luis Fuenmayor. Muchas gracias por la invitación, Yarle. Aquí pendiente de compartir con todos los oyentes, se dice, ¿cierto? Sí, oyentes. Perfecto, sí. Eso es algo nuevo. Ay, no, todos tienen voz exótica. ¿Se habían escuchado antes? No. Sí, ya he tenido la oportunidad de participar en varios programas de entrevistas de este tipo. Fíjate, bueno. Vamos a empezar entonces. Por supuesto, con nuestro director y líder de todo este programa espectacular. Bueno, no sé. Luis, cuéntanos. ¿Cuál fue esa inspiración detrás de todo este programa? ¿Cuál fue esa necesidad que ustedes encontraron al momento de construirlo y ofertarlo, por supuesto? Yarle, fíjate que el Departamento del Atlántico es un departamento que viene ejerciendo políticas dirigidas a mejorar sus indicadores relacionados con la innovación y la competitividad. En el índice departamental de innovación de Colombia, el Departamento del Atlántico ocupa los primeros 5 lugares, está en el puesto número 4 y uno de los indicadores a mejorar y que ha sido de interés de la política pública en el departamento ha sido cómo mejorar la sofisticación de negocio. ¿Por qué? No es hacer más de lo mismo, sino cómo realmente se le genera valor agregado y de impacto a nuestros negocios, a nuestros emprendedores, a nuestros empresarios. Entonces surge una necesidad en el ecosistema de innovación en el departamento enfocado a programas, instrumentos que pudiesen apoyar ese valor agregado a estos emprendimientos y a estos empresarios. Entonces surge la necesidad de un programa que permita realmente a empresas de base tecnológica
generar esos modelos de negocio innovadores y que generalmente necesitan un acompañamiento muy cercano para poder lograr esos objetivos que se plantean como empresas de base tecnológica. Bueno, un dato interesante, aparte de esta oportunidad y de estar en ese equipo de constructor de ese programa, fuiste mentor de muchos de ellos. Tuve la oportunidad, Yarle, sí, de participar primero, bueno, dentro del inicio de la formulación del proyecto, identificando esas necesidades, y ya en la financiación y ejecución del proyecto tuve la oportunidad de participar como mentor, sobre todo en el segundo ciclo de empresas. Este es un proyecto donde se beneficiaron 40 empresas y estuve en el segundo ciclo acompañando a 5 emprendedores, que fue una experiencia muy significativa, dado que uno cómo realmente genera valor en términos de esos modelos de negocio. Total. Y dentro de los últimos 12 meses del proyecto, tuve la oportunidad de acompañar ya la fase final. Es un proyecto de 36 meses, en los últimos 12 de ser el director del proyecto, dándole ya el acompañamiento al cumplimiento de la última fase del proyecto. Súper. De pronto, de alguna de esas empresas, ¿cuál te movió más la fibra? Que digas, oye, sí, evolucionó, qué bacano lo que están haciendo. Hay una empresa en particular, Yarle, Cefun, yo creo que ha tenido la oportunidad de estar en el programa. Y esta es una iniciativa importante porque combina emprendedores desde varios enfoques. Desde un enfoque, en este caso, de unos profesores que son especialistas en la fisioterapia. Son profesores de aquí de la universidad. Profesores de aquí de la universidad y estudiantes también aquí de la universidad. Estudiantes de mecatrónica, ingeniería mecatrónica. Y fíjate cómo ellos lograron compaginar ante una necesidad que encontraron en el entorno de poder identificar y poder relacionar o diagnosticar los posibles riesgos que tiene un deportista de alto rendimiento en tener lesiones musculares y poder cómo desarrollan una inteligencia artificial, es decir, generando valor, generando impacto, en poder compararse con herramientas o máquinas que están dentro del mercado actualmente, pero que son muy difíciles de acceso por lo costosas que son. Okay. Y hoy se está desarrollando esa inteligencia artificial con esa... Es una combinación de software y hardware, donde hoy realmente se están entrenando y aplicando por deportistas de alto rendimiento de equipos deportivos como el Junior, equipos de baloncesto. Entonces, ya hoy cómo ha crecido y cómo está impactando realmente esta iniciativa, generando valor en un sector como el sector deportivo. Súper, yo los veo mucho en redes. En redes sociales están activos, los líderes de los proyectos también, buenas conexiones empresariales tienen. Precisamente tienen una actividad a finales del mes de mayo en la ciudad de Medellín y van a hacer mediciones para ir validando todo su modelo de negocio y bueno, más que validar, ya monetizar. O sea, ya llegaron a la etapa de monetizar y están haciendo pruebas en un equipo de mujeres del campeonato femenino del fútbol profesional colombiano. Bueno, mira que súper, gran resultado. Y bueno, nada, cualquier cosa puedes intervenir, ¿viste? O sea, esto no es el colegio. No te preocupes, me hacen el favor y que hay las preguntas de José. No. Yo quería interrumpir ahí con lo que decía Luis, antes de cómo se creó el proyecto, y creo que fue la curiosidad y esa visión ganadora de hacer algo que impacte al territorio, que impacte al departamento del Atlántico. Entonces es también ese afán de crear nuevas cosas que impacten al territorio, a sus indicadores, pero es también desde el punto de vista de la inspiración y cómo tener esa visión futurista de poder cambiar económicamente, medioambientalmente y socialmente el territorio. Súper. Tú eres experto en metodología, ¿viste? Eso lo sabemos, ¿o no? Sí, José, dentro del proyecto, participó activamente en la estructuración metodológica del proyecto. Sí, no, principalmente el aporte mío en el proyecto fue diseñar la metodología e implementarla, porque digamos que la misma naturaleza de las empresas de base tecnológica requieren de diferentes mecanismos de trabajo y estrategias de trabajo y de acompañamiento para poder lograr los hitos
de su acompañamiento. Entonces siempre, pues desde el punto de vista del proyecto, nos tocó y nos esforzamos de tener una metodología que pudiera cumplir con esos hitos. ¿Por qué el esfuerzo con empresas de base tecnológica, José? O sea, porque justamente Collision EBT. Bueno, aquí y también como recordando un poco por qué Collision. Ajá, la construcción de la marca. Y parte del valor que nosotros le damos al proyecto es que siempre generamos una marca que genere un impacto, una transformación e identificación con los beneficiarios. Entonces siempre era importante para nosotros generar esa marca con los beneficiarios. Entonces le colocamos Collision EBT buscando la forma de generar, es cuando colisionan esas partículas y lo que buscamos es que esa colisión de partículas generara una explosión de la innovación en el departamento del Atlántico. Entonces eso es parte, digamos, de los elementos que inspiraron un poco el nombre del programa. Y ahora, ¿por qué nos enfocamos en empresas de base tecnológica? Pues básicamente estas empresas son organizaciones temporales de rápido crecimiento que dado su escalabilidad de la tecnología pueden generar un crecimiento, impacto y transformación en el territorio. Entonces apostamos por estas nuevas empresas que tienen un componente fuerte de tecnología, intensivos en conocimiento y que pueden generar impacto en el departamento. Entonces son empresas altamente innovadoras con conocimiento especializado que de alguna forma están buscando resolver desafíos productivos, medioambientales y económicos. Súper. No respondiste lo de la metodología, pero ahorita hablamos de eso. Vale. Viendo la oportunidad del ecosistema, hablando de la marca, llega un super estratega, que en este caso es Verticali, ¿verdad? Luis Fuenmayor, que lo tenemos hoy aquí. ¿Cómo deciden hacer de pronto esa conexión entre marcas, entre una institución como es la Universidad Simón Bolívar, Macondo Lab y ustedes? Sin duda yo creo que esa es la parte más interesante de la historia, porque justo 2019 había un contexto específico y era por primera vez, bueno, todos estos recursos vienen del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, importante porque pues es lo que financia este proyecto, y en ese momento se abrió una oportunidad por primera vez en Colombia y era que antes estos recursos dependían directamente de las gobernaciones y que el gobernador de turno pues le interesara algún proyecto y se hiciera toda la validación interna del proceso. Entonces, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación abre unas convocatorias. En ese momento la Universidad Simón Bolívar había hecho un programa con la alcaldía, se llamó Proveta, donde ellos pilotearon, José, si mal no estoy, la metodología base de lo que es Collision. Oye, ¿verdad? Y claro, todo nace de ahí. Importante. Entonces, metodológicamente se hicieron unos resultados con una escala pequeña, que eran los recursos que tenían disponibles, el alcance que se tenía, pero con un impacto ya demostrado. Dijeron, bueno, ¿cómo hacemos para llevar esto a un siguiente nivel? Y fue esa alianza estratégica súper importante entre la Universidad Simón Bolívar, directamente de Macondo Lab, y la Fundación Centro de Excelencia en Sistemas de Innovación Verticali, donde en conjunto, con participación incluso, me acuerdo, de otros aliados que aportaron conocimiento, aportaron sus experiencias para nutrir el proceso y para decir, esto es lo que debería tener este programa para que realmente logre tener un impacto, que es lo que mencionaba ahorita José. Y entonces, ¿cómo se aprovechan esos recursos? Se escala y se lleva esto a un nivel en el que hoy en día yo creo que ya es una realidad. Este programa está a puertas de cerrar. Y los resultados hablan por sí mismos. Cuando José, sin titubear, o cuando Luis, perdón, habla sin titubear de una empresa que se le ocurrió y cómo está generando impacto. Así es. Podemos hacer exactamente lo mismo con las otras empresas del programa, porque cada una de ellas logró en su justa proporción pues unos avances significativos. Entonces, el programa es la materialización de algo que en todos los documentos de política se dice y es hay que articularse, hay que incentivar la colaboración. Aquí se lleva de una manera orgánica demostrando que es el camino para realmente hacer cosas a otro nivel. Y fíjate, Luis, complementando sobre la pregunta de Yarley, relacionada a cómo dos entidades del ecosistema como Verticali y Universidad Simón Bolívar y Macondo se unen a desarrollar este proyecto junto con la Gobernación y el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Es ese sentido también que, además, como comentaba anteriormente, de mejorar los índices de sofisticación empresarial con las 40 empresas beneficiadas, sino realmente es cómo también se conectan las entidades
que fomentan este tipo de emprendimientos de base tecnológica en el departamento para también fortalecer nuestro ecosistema de innovación y de emprendimiento. Entonces, el hecho de trabajar con un enfoque y con una estrategia de innovación abierta, es decir, solos lo hacemos, cumplimos, pero mejor es hacerlo acompañado. Entonces, y más potente. Eso. Entonces, más potente con ese enfoque de innovación abierta que tienen estas entidades, es lo que potencia realmente un programa como estos que han dado tantos logros e impactos. Súper. Entonces, bueno, ya entró Verticali, hicimos la conexión, tuvimos como los recursos, ahora sí vamos a operar esto. En este caso, mentorías, juntas directivas, acceso a mercado, propiedad intelectual, validación de MVP. Eso parte de toda la estructura que se crea, José. Claro, ahí el reto importante era, y lo decía Luis Fuenmayor, era a partir de la experiencia del programa Proeta, generar una metodología que pudiera estar o que pudiera generar hitos en cada una de las etapas de maduración de los emprendimientos. Entonces aquí, por ejemplo, si hablamos del perfil emprendedor, tuvimos investigadores de universidades, tuvimos empresarios que tenían esa curiosidad y esa curiosidad científica y tecnológica de crear una nueva unidad de negocio, emprendedores jóvenes, digamos que tuvimos toda esa variedad de perfiles emprendedores, siempre con algo en común, y era la curiosidad de convertir esa idea, materializarla, y que esto tuviera un impacto que pudiera resolver un problema importante. Entonces, a partir de esa metodología, básicamente lo que logramos con ellos era, uno, desarrollar su modelo de negocio, que es algo importante, que con experimentos de mercado los emprendedores tuvieron la capacidad de llegar a las necesidades reales del mercado, y partiendo de que no es lo que suponemos, sino lo que realmente el mercado te está diciendo para poder desarrollar este tipo de tecnología, este tipo de modelos de negocio. Segundo, tuvieron acceso a asesorías temáticas de propiedad intelectual, cómo establecer sus mecanismos de protección y estrategias de gestión de la propiedad intelectual. De marketing. Por favor, la más importante, marketing es una de las claves. Gracias. Porque sin duda genera ese vínculo y ese enfoque hacia el mercado. Así que con estas asesorías, pues lo que buscamos es tener integralidad en todas las áreas y que pudieran desarrollarlas. Tercero, algo importante, la junta directiva. Estas empresas de base tecnológica, es importante cuando están en esa escala de crecimiento y consolidación, buscar esos mecanismos de rendición de cuenta y de cumplimiento de objetivos, de tal forma de que ellos pudieran experimentar cómo es una rendición de cuenta y cómo de alguna forma esta estructura te ayuda a cumplir los objetivos de la empresa de base tecnológica. Se lo tomaban muy en serio esas juntas. Entraban hasta nerviosos y todo. Ustedes como mentores los preparaban, ¿ah? Sí, claro, es una preparación, pero fíjate que más que prepararlos a que no tuviesen ese nervio, era parte del ejercicio, de simular realmente cómo enfrentar la toma de decisiones en una junta directiva. Porque lo que buscábamos con ese componente era realmente prepararlos y que generaran habilidades para algo muy importante que es para las empresas, que es la toma de decisiones, y lo que juega y lo importante que es el gobierno corporativo en las instituciones empresariales. Entonces fíjate que ese tema de las mentorías, de lo que tú hablabas, del tema de la junta directiva, de marketing, bueno, que tú también participaste ya dentro del ejercicio, y también vamos a hacerte preguntas a ti ahora relacionadas con el tema de marketing. Estoy preparada, pero esto no se trata de mí, sino de ustedes. De nosotros, sí. Pero importante, quiero también tener algo en cuenta, lo que decía José, y hemos estado hablando de 40 empresas. Sí. Dentro del proyecto hay un indicador importante que eran 360 personas beneficiadas. De estos 360 personas beneficiadas, un componente era 160 recibiendo también un componente de entrenamiento específico. Ahí también estuvimos los asesores. Estuvimos los asesores dándole un tema de entrenamiento a 160 personas del Departamento del Atlántico, generando habilidades y capacidades para la estructuración y creación de empresas de base tecnológica. Entonces, eso es una parte de los beneficiarios. Certificación y todo, ¿no? Certificaciones y todo.
Y el otro componente para complementar la 360 era la estructuración de estas 40 empresas, pero estas 40 empresas estaban compuestas por 5 personas. Entonces estas 40 empresas, 5 personas por emprendimiento, ahí sumaríamos las otras 200 empresas, 200 personas beneficiadas en el proyecto. Entonces, dentro de los compromisos, porque es importante señalarlo, que es parte de la revisión que nos hacen y de la rendición de cuentas de lo que uno plantea en un proyecto de este tipo de ciencia y tecnología, es cómo logramos también impactar dentro de no solamente a las personas que pertenecían a las empresas de base tecnológica, sino también a un sinnúmero de personas del departamento que estaban en búsqueda de cómo iniciaban o cómo estructuraban también sus empresas, sus GBT. Entonces es importante señalar ese caso porque el proyecto benefició a 360 personas. Y señalar que es un proyecto de 36 meses y en estos 36 meses se pudieron hacer los 2 ciclos que llamamos de acompañamiento en las empresas, un primer ciclo de 20 empresas, un segundo ciclo de otras 20, pero realmente fue un acompañamiento a las 40 durante los 36 meses. Así es. Porque todo el acompañamiento, no solamente en los modelos de negocio, sino también en sus planes estratégicos, en su estructuración, por ejemplo, de su análisis de estructura de negocios como tal, de esa búsqueda y acompañamiento de clientes, conexiones, de las redes de networking que también pudimos desarrollar. Todo el tema también de comunicación, de visibilidad en redes sociales, a través de sus mismas plataformas y sus mismos desarrollos. Y es importante señalar que además de la estructura y esa fortaleza con Verticalí y con la universidad, la participación de nuestros centros de investigación en la universidad, como Macondo Lab y como Audacia, acompañando todos los temas de algunos emprendimientos relacionados con temas de inteligencia artificial y robótica. Súper. Hay algo interesante que tengo aquí anotado, pues no lo manejo mucho, pero ustedes sí. Y son los focos estratégicos que se manejaron en el programa. Entonces no sé quién me quiere hablar porque me gustó mucho el tema de economía azul, que se vio mucho, el tema de emprendimientos enmarcados en industria, agrobusiness, que también hubo. Entonces no sé. Sí, en ese momento cuando salen estas convocatorias había unos documentos que estaban vigentes que se llamaban los PAET. Entonces, los PAET eran unos acuerdos departamentales donde se establecían unas apuestas estratégicas, como se hace en otros sectores de la economía. En este caso, la ciencia, tecnología e innovación no fue ajena a esto. Se priorizaron precisamente esos sectores que estabas mencionando y las convocatorias direccionaban que los esfuerzos que se hicieran en los diferentes proyectos de inversión pues fueran direccionados a esas apuestas que se habían priorizado dentro de los ejercicios departamentales. Entonces, Coalition siempre desde su inicio, incluso desde la etapa inicial de vigilancia tecnológica, donde antes de lanzar cualquier convocatoria, se hizo una exploración muy profunda en el mercado para entender estos sectores realmente, dónde estaba la tendencia de conocimiento y la tecnología a nivel mundial y poner eso al servicio de las empresas como un punto de inspiración y decir, mira, esto es lo que está pasando en el mundo en economía azul, esto es lo que está pasando en el mundo de industrias creativas, ténganlo presente para que lo utilicen como insumo en la presentación o postulación de su iniciativa a esta convocatoria puntualmente. Que ese, dicho sea de paso, yo creo que fue uno de los ingredientes claves del éxito de Coalition, y es que se habla mucho de metodología, se habla mucho de estructura, se habla mucho de seguimiento, pero yo creo que uno de los determinantes del éxito de este programa fue que se unieron estas dos instituciones en poner su experiencia en cómo escoger al emprendimiento correcto. Exacto. Porque al final tú puedes tener la metodología más robusta, perfecta, probada en los mejores escenarios, pero si tienes un mal receptor, no vas a tener unos impactos y unos resultados como este caso que tuvieron. Yo creo que aquí hubo mucho éxito en escoger los 40 emprendedores y su respectivo equipo de una manera acertada y que de hecho se han vuelto replicadores. Muchos de ellos se han vuelto replicadores de lo que han aprendido dentro del programa, y eso es clave también dentro de un componente muy importante de este programa, que es la sostenibilidad. La sostenibilidad es quizás uno de los fuertes del programa y se le dio un protagonismo específico
en sistemas de información que esperamos quede a disposición de todo el ecosistema por el tiempo necesario para que se utilicen todos los hallazgos y resultados del programa. Súper bueno. Entonces, a partir de la sostenibilidad y dentro de la misma metodología de los 32, ¿30 y cuántos meses? 36 meses. 36 meses. Hay una fase o una etapa que, bueno, ahí sí estuve full, que fue la del follow-up. Entonces, no sé, José, ¿quieres contar de qué se trata esta etapa? Dentro de esa metodología que se construyó, cuál era en realidad lo que se quería y se logró, porque prácticamente ya llegamos como al fin de ello. Sí, básicamente la fase era la última fase. Ajá. Y nos creamos esta fase de follow-up y era de qué forma le dejamos que los emprendedores entiendan su propia dinámica y su propia dinámica empresarial, y en el fondo era un abandono programado. Es decir, ya te dimos todas las herramientas, tuviste todas las asesorías, tuviste todas las mentorías, ahora ¿cómo te comportas en el ecosistema de emprendimiento e innovación? Entonces, esta etapa tuvo varias actividades, desde masterclass, espacios de conexión, conexión con el ecosistema, aliados importantes, incluso cada una de ellas se pudo relacionar con lo que estaba haciendo el otro emprendedor. Entonces, es fundamental este tipo de etapas en los programas, porque genera de alguna forma ese acompañamiento indirecto a los emprendedores, y parte de entregarle todas las herramientas a los emprendedores era, bueno, esperemos que tengan un espacio de una forma programada y que ellos puedan seguir ejerciendo su actividad normal en el ecosistema. Cuando uno habla como qué es lo más bonito, porque ustedes no hablan cosas chéveres, bonitas, de lo que dicen los emprendedores, de lo que dicen los emprendedores, yo sí, y hablo de la experiencia. Y es en esta fase, incluso lo que dice José, en temas de conexión, los emprendedores están tan en casa, o sea, están tan unidos a nosotros, que incluso han aplicado a otras convocatorias que hemos tenido dentro de Macondo y siguen con nosotros. y causa como curiosidad, como, oye, ya estuviste con nosotros. No, aquí estoy de nuevo. Entonces es como cuando tú te gustó tanto lo que viviste, que tienes incluso un modelo más avanzado, que ya uno llega y dice, wow, ya está tan avanzado que no sé qué más querrá de nosotros. Pero resulta que sí quiere. ¿Okay? Y mucho. Entonces sí hemos tenido casos de éxito. Claro, y ahí me gustaría agregar algo, y que también lo decía Luis Fuenmayor, y era la experiencia, que puede ser mucha metodología, pero lo que tratamos era también de impregnarle en su ADN esos principios de experimentación, experiencia a la medida, calidez humana, aprender haciendo. Entonces, cuando el emprendedor se encuentra con este proceso que no es improvisado, que tiene ciertas actividades orgánicas, otras que de alguna forma lo direccionan y lo orientan, generan esa forma de que estamos logrando algunos de los hitos. Y de hecho, algo importante, y creo que es una anécdota dentro del programa, es la actividad que creamos, que se llamaba Fire Pitch. Sí. Que muchos comenzaban a tener nervios solo con el nombre, por la forma que nosotros le dimos de evaluarlos y de ver el seguimiento a su pitch de negocio. Entonces, desde el día 1. Desde el día 1. Entonces, este tipo de actividades los sumerge mucho más al momento de decir, oye, este programa me aportó sí o no. Y te digo algo, muchos de los emprendedores ahora son mentores. Sí. O sea que yo digo, wow, o sea, los veo ahí en redes sociales, mejor dicho, mucho de influencer, e incluso los hemos traído nosotros a programas internos a ser evaluadores y mentores. Y fíjate que esos son parte de los impactos que uno quería desarrollar en el ecosistema. Yo hablaba al principio de cómo realmente se fortalece un sistema de emprendimiento e innovación de un territorio de esta forma. Estos instrumentos de financiación para este tipo de empresas lo que buscan es eso, cómo esas capacidades también tú las vas multiplicando y las vas replicando también en otros. Entonces, eso que tú manifiestas, Yarle, de que emprendimientos siguen inmersos en Macondo y también se convierten en
mentores y que van guiando a otros emprendedores. Eso es lo que hace que fortalezca realmente un ecosistema de emprendimiento e innovación. Y fíjate que dentro de las lecciones aprendidas que uno pudiese señalar dentro del ejercicio, y lo decía fue mayor ahorita, es el tema del compromiso también de estas 40 empresas en el desarrollo del programa. Porque es que normalmente de pronto llega la apuesta de estar inmerso en un programa de esto y de pronto claudicas o desertas del programa, sino que realmente cómo estás tú de manera disciplinada, asumes un compromiso, lo aceptas, porque entre otras cosas el emprendedor lo asume como un compromiso de vida. Así y es. eso al final también le genera que uno como mentor o acompañante en este tipo de programas, la satisfacción del deber cumplido, en el sentido de uno también aporta al ecosistema y le aporta a muchos emprendedores, en este caso del programa Coliseum. Bueno, ahí ya Luis está dando como sus palabras finales, porque iba a decir que cada uno dijera cuál era el impacto. No quiero cifras, eso es aburridísimo. Diga de pronto cuál es el impacto que vieron en el programa. O sea, ya hay algo que rescato de lo que decía Luis, ¿verdad? Es cambiar vidas. Y eso me pareció muy bonito, porque en realidad sí fue así. O sea, ver de pronto la transformación incluso de las personas antes que los modelos, y la actitud de pronto de poder hacer esa transformación es impresionante. Entonces, no sé, los demás. Bueno, yo estoy pensando, pero no. O sea, Mi compañero Luis fue mayor. pero yo la tengo clara, porque es que yo me voy a copiar lo que dijo Luis. Pero no se copia fácil. Pero es que más allá de las cifras, o sea, tú revisas la MGA, que Sí, son cosas aburridas. Que aburridísima, no me ahí gusta. están los resultados y se van a hacer unos informes. Eso es exacto. Pero empoderamiento, o sea, Eso. realmente, la verdad, podemos hablar que todo, pero la gran mayoría de los emprendedores quedaron muy empoderados, hasta el punto que los has tenido aquí, has visto cómo se desenvuelven. ¿Qué hay que hacer? Que hay que ver el antes y el después. Parece las propagandas de dieta, porque era un antes no, en serio, de cómo ellos, su primer pitch versus el último, y la propiedad con la que hablan, y el interés en seguir mejorando. Y que no sientan que Coliseum era un programa de un inicio y un fin, sino que dejó, más que cualquier cosa, una estructura y una forma de pensar, actuar y de desenvolverse en el futuro. Por eso, incluso ahora que estaban hablando del tema de las juntas directivas, eso no es más que prepararlos para una situación que ojalá tengan que vivir en 5 o 6 años cuando sean supremamente exitosos. Y lo están haciendo ahora. ¿Pero por qué? ¿Qué sentido tiene? Es prepararse para el éxito. Es un tema de también mezclar estas metodologías técnicas con algo mental. Y yo creo que eso es el resultado pues más diciente. Yo tengo otra para ayudar a José ahí, que es el tema Mientras José piensa. José Ramos. En el acompañamiento de la mentoría, fíjate, es esa relación que uno tiene con los equipos. O sea, uno, después de hacerle el acompañamiento per se en el tiempo que dura una mentoría o el programa, es la manera como uno, esa relación cercana con ellos, que se los encuentra, le escriben un WhatsApp a uno está pendiente de sus redes, qué súper. y se convierte uno como en el padrino y el acompañante siempre del proyecto, y está siempre interesado en dándole recomendaciones, de preguntas, y uno se siente muy orgulloso, porque al final yo también puse mi granito de arena en ese emprendimiento. Y otro también que creo que es importante, más de la cifra, Yarle y equipo, creo que es el tema de cómo este proyecto uno encontró poder hacer acompañamiento no solo a personas muy jóvenes, pero también encontramos personas adultas y adultos mayores. Sí. Entonces, en este ejercicio de hacer el acompañamiento también, era como ellos sentían esa imperiosa necesidad de necesito aprender, y sobre todo los adultos mayores. Entonces, los más juiciosos. Los más juiciosos. Entonces uno decía cómo emprendimientos, por ejemplo, familiares, cómo involucraban a la familia. Entonces fue muy, muy, muy gratificante dentro del proyecto, porque uno, además de las cifras del impacto, de la generación de empleo, del tema del número de emprendimientos beneficiados, el número de personas beneficiadas, es eso. Es lo que queda más allá, la conexión, el relacionamiento, la cercanía, la calidez, y cómo realmente uno aprende también de ellos, porque las metodologías no son estándares, y esa es una característica que tenemos nosotros a la hora de desarrollar este tipo de ejercicios y de acompañamiento. Las metodologías se adaptan realmente a las necesidades y al contexto realmente de los beneficiarios.
no a la medida como creemos nosotros desde una oficina o desde una sala pensando 3, 4 personas, sino que se va adaptando a la medida en que uno va trabajando de la mano con los mismos beneficiarios del proyecto. Bueno, no, muy bonito. Yo pienso que José tiene la palabra final. No, yo creo que con esta me corcharon. No, mentira. Estoy de acuerdo con mis compañeros. No, yo creo que el programa nos deja muchos aprendizajes y quiero mencionar uno muy importante, y es que dentro del ecosistema de emprendimiento e innovación podemos hacer proyectos que impacten aún cuando dos entidades pueden ser competidores. Y aquí viene la colaboración con competidores. Entonces, Súper. Esto me parece importante mencionarlo y entender que en el ecosistema de emprendimiento e innovación existen diferentes instituciones, organizaciones que le aportan a ese proceso emprendedor y que todas podemos complementar y echar hacia el mismo lado. Entonces, eso creo que es uno de los principales aprendizajes. Y el segundo, ya para terminar, es cómo generamos de alguna forma esa capacidad en los emprendedores para replicar este proceso emprendedor con una siguiente iniciativa empresarial de base tecnológica. Eso básicamente sería como mi mensaje final. Se vienen más apuestas de este tipo. Para los que nos están escuchando, atentos. Sí, Claro. siempre entidades como Verticali, como la Universidad Macondo y las otras que hacen parte del ecosistema, estamos siempre en búsqueda Eso. de recursos de financiación de estas apuestas. Siempre nosotros identificamos como instrumentos de financiación para este tipo de empresas de base tecnológica, y estamos siempre arañando, tocando puertas, recursos nacionales, recursos internacionales de cooperación. Y siempre es atento a las redes, atento a lo que nosotros hacemos, Verticali, Universidad, Macondo, para en el momento que tengamos esos recursos y esas apuestas, realmente puedan estar y ser beneficiados. Pero indudablemente, no solamente si hay financiación, realmente ustedes saben que cuentan, y tú más, Yarley, lo puedes decir mejor, el tema de cómo nosotros como Centro de Crecimiento Empresarial, la misma Verticali, estamos dispuestos siempre a con las puertas abiertas a recibir emprendedores, a acompañar emprendedores, que realmente uno cómo los puede potenciar, porque realmente lo que decía José es clave. Nosotros, si tenemos un ecosistema de innovación y emprendimiento robusto, también vamos a ser robustos. Entonces, el competir y colaborar es lo clave. La co-creación es lo más importante. Así es. Bueno, no, señores, gracias. Ya se les pasó el miedo, No, José. imagínate, la primera vez ya. Ya, la primera vez ya respiraste. No, ya. Doctor Mañana Luis ya otra vez, estaba. invítalo. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Cuál Ya miedo? estabas bien. Ya. Nunca. A José. Aquí el único soy yo. Exacto, qué terrible. Tanto que no quería una conclusión y dos. Dios, así es. Claro, tuvo tiempo para pensar. Total. No, y se apegó a la tuya. dieron tiempo. Y Se la pegó a la respuesta tuya. fue muy técnica, ¿no? Sí, espontánea. horrible. Poco emocional. Bueno, en fin, muchas gracias a todos por acompañarnos a la hora del emprendimiento, un episodio más. Y bueno, nos deja claro este espacio que Collision, esto lo saqué de ChatGPT, no lo dije yo, ¿viste? Es una muestra clara de que el talento y la tecnología puede transformar realidades. Eso me encantó. Entonces, atentos, además, convocatorias que tengamos. Y nada, una vez más, gracias, señores. Gracias a todos. Los Gracias, queremos. Muchas gracias por la invitación. Chao. Chao.